Enrique. Pues buenos días a todas y todos. Agradecer a la universidad y especialmente a Odette y a Eva el que me hayáis invitado, y también a Jordi, que ayer tuvo la amabilidad de estar toda la tarde-noche conmigo, aguantándome y reflexionando en torno al tema de la educación. De hecho, el título de la conferencia es de Jordi, realmente. Fue el primero que lo trajo aquí, el término Ubersidad, haciendo referencia a Uber, porque quizá es la plataforma más emblemática, junto con Cabify o Airbnb, de este nuevo modelo de precariado que se está inaugurando ahora y que parece que va a perdurar, dado que ya se anuncian las dos reformas laborales. No parecen estar dispuestos a reformarse o a derogarse. Bueno, voy a tratar de hacerlo no muy largo, sino más bien breve, sobre todo por quizá debatir y contrastar, porque claro, va quizá a chocar un tanto con la propia exigencia del doctorado, y es quizá por avisar. Eso de aviso a navegantes y a navegantas me parece a veces interesante, sobre todo porque entramos en un proceso a veces que nos lleva casi a tener que hacer tantas cosas que cuestiona incluso esas posibilidades a veces de reflexión crítica. El otro día, al salir de clase en la Universidad de León, me fui a veterinaria. Me fui a veterinaria porque el Frente de Estudiantes, que es un sindicato de estudiantes universitarios, allí en la Universidad de León, nos había pedido que apoyáramos una concentración en contra de la explotación laboral de mano de obra barata de los estudiantes de últimos cursos, porque el hospital universitario de la Universidad de León no tiene personal suficiente, y entonces les habían ofrecido el poder trabajar gratuitamente y así acumular experiencia laboral. Lo que me sorprendió es que enfrente de esa concentración estaban 28 chicos y chicas que eran los que habían conseguido participar en esa propuesta. De las 30 plazas se habían presentado 31 y 28 se las habían dado, y estaban haciendo incluso en fin de semana turnos de 12 horas. Y yo me acerqué a hablar con ellos y ellas, y me sorprendió enormemente que reivindicaban la libertad de elegir su propia explotación. Yo me imagino que mucha gente aquí, no sé si habrá visto la película Lo que el viento se llevó, porque ya es un clásico de referencias quizá un tanto anterior, en la época del TikTok o de Instagram, pero efectivamente en Lo que el viento se llevó casi todo el mundo recuerda a Scarlett O'Hara levantando el brazo en alto y diciendo nunca volverá a repetirse. Sin embargo, muy poca gente recuerda a la mami negra de Scarlett O'Hara, es decir, los negros y las negras de lo que llamaban no de campo, sino de ciudad, es decir, dentro de la casa del dueño, del esclavista, del patrón, y levantando la mano, la mami diciendo yo quiero seguir siendo esclava, vivía muy bien como esclava. Esa libertad de elegir la propia explotación a mí me escandalizó enormemente, y además que la argumentaran justamente en ese sentido de es una decisión mía, personal, libre. Y yo me pregunto, sobre todo porque quizá este es el eje fundamental del neoliberalismo, la libre elección de la propia explotación. Porque casi siempre que hablamos de neoliberalismo siempre hablamos del saqueo económico, pero muy poco de la guerra ideológica en la que van ganando por goleada, donde prácticamente se está instalando la ideología neoliberal como una condición natural, aquello que decía Margaret Thatcher, que lo impulsó y lo popularizó, aunque no fuera suyo, aquello de no hay alternativa, TINA, en sus siglas en inglés. Y yo me encontré con que el primer día que fui a la Junta de Personal Docente Investigador de mi universidad, que es la reunión donde estamos
todos y todas las representantes de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, a través de los sindicatos, y les dije, ¿no os parece extraño que se inaugure el curso en esta universidad todavía en un estado confesional con una misa? Y lo que me sorprendió fue la reacción, no el que se inaugure con una misa, sino que me decían, bueno, pero ¿para qué remover? ¿Pero para qué dar vueltas a eso? ¿A quién le importa? Claro, ¿a quién le importa que mi carné de universidad, que me identifica como profesor de la Universidad de León, sea un carné de un banco? Sí, de esos que han saqueado este país y que no nos van a devolver los 75.000 millones que le hemos dado de nuestros impuestos. ¿A quién importa que un banco esté empotrado en el centro de mi universidad, como en todas las universidades? ¿A quién importa? ¿A quién importa que para llegar a mi clase en la Facultad de Educación tenga que pasar por tantos MUPIs publicitarios donde nos colonizan el espacio público, incluso por el mercado? Y yo lo que veo en general es una cierta indiferencia, no sé si cómplice o desesperanzada, pero lo cierto es que a nadie parece molestarle. Es aquello que decía el teórico marxista mucho tiempo en la cárcel, encerrado, Gramsci: colonizan el sentido común. Si controlan la mente, su corazón y sus manos serán suyas, ya lo decía. El problema es que pasado el tiempo de la conquista por la fuerza, lo que llega es el control a través de la persuasión. Y eso que ahora se denomina McDonaldización es mucho más profunda y duradera cuando el dominado es inconsciente de serlo. De hecho, todo imperio que quiera perdurar pretende y necesita domesticar las almas. Esto es lo que a mí me preocupa. La ideología neoliberal está dominando cada vez más la dinámica de las instituciones universitarias. Y además esto sigue las lógicas promovidas fundamentalmente por organismos internacionales de corte económico. No nos olvidemos que quien promueve PISA, por ejemplo, un sistema de evaluación estandarizado de todos los sistemas públicos educativos, es un organismo económico, la OCDE, pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, todos estos organismos. Y lo que están haciendo es que las universidades se conviertan en universidades corporativas, o que llaman ahora emprendedoras, dominadas por una cultura empresarial interesada sobre todo en lograr posiciones en los rankings universitarios internacionales, claro, en un contexto de recorte continuado, y lo cual está llevando a lo que ahora se conoce como capitalismo académico. Y sobre esto me voy a detener un breve instante, porque sí me parece interesante hacer una pequeña reflexión. Pareciera que ahora lo que se ha convertido en la tarea fundamental de la enseñanza superior en esta época de la globalización neoliberal ya no es la producción de seres humanos razonables, es decir, personas capaces de comprender, de analizar, de juzgar razonable y rigurosamente el conocimiento y la ciencia, pero sobre todo aportando a la comunidad científica y social nuevos avances para mejorar la vida de la gente, para mejorar la vida de la comunidad. Cada vez vemos más en las universidades que la demanda prioritaria fundamentalmente es producir, y yo lo diría así, asalariadas y asalariados técnicamente cualificados y adaptadas a las exigencias de las demandas empresariales. Además, demandas empresariales cambiantes. Ahora nos hablan de el fin del trabajo con la robótica, y lo que nos hablaba y nos explica gente experta como Inerarity, Mozorov y demás, es no, perdonen, es que quien está detrás de toda esta inteligencia artificial son miles de puestos precarizados en la India, en China, que están dando al clic permanentemente. Es decir, lo que se está es hiper precarizando, reduciendo los salarios justamente y en unas condiciones laborales cada vez peores. Por lo tanto, parece que en función de ese fluctuar de los nichos de mercados, donde se obtenga mayor rentabilidad, es como tenemos que preparar a los futuros universitarios y universitarias. Por lo tanto, esto está afectando profundamente a los programas y a la investigación en la universidad, que se está
ahora definiendo en función de la rentabilidad esperada por el mercado. Y lo digo claramente, en mi comunidad autónoma tú no puedes pedir una investigación si no tienes una empresa con la que hayas establecido un contrato para que efectivamente respalde esa investigación. Y las prioridades RIS3, las prioridades establecidas políticamente por mi comunidad autónoma, en función de las directrices europeas, tienen que ver efectivamente con la rentabilidad fundamentalmente. Por lo tanto, la universidad propia de lo que era el conocimiento universitario se está reorientando fundamentalmente hacia un modelo pragmático e instrumental que pone el saber al servicio de la economía. Y esto no solo pasa en la universidad. El preámbulo de la LOMCE, el preámbulo de la ley educativa que tenemos, establece eso. La educación es una apuesta por la economía de este país. Este modelo neoliberal, claro, está transformando y presionando para transformar las universidades en empresas expendedoras de títulos a precios escandalosos, con el fin de hacer caja y poder así afrontar los brutales recortes en la financiación que la universidad pública viene sufriendo. Y doy un dato. Entre 2010 y 2014 se han recortado a las universidades públicas 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros. 7.500 empleos públicos y más del 24% de la financiación para la investigación. Esto es el último informe de la CRUE que han sacado. Mientras en otros países está aumentando en esa misma época de supuesta crisis, justamente como en Alemania o Inglaterra, los presupuestos de investigación. ¿Qué supone esto? No solo la precarización del profesorado universitario, menos profesorado y el número de alumnado sigue siendo el mismo, sino también que muchos estudiantes no pueden mantenerse en las universidades porque han subido los precios públicos de las universidades una barbaridad. En Cataluña, las segundas matrículas ya era algo tan escandaloso que yo no sé cómo en Chile están en la calle, entre otras muchas razones, por esa, pero en Cataluña no, o en otras partes del Estado. Claro, si además a eso añades el brutal descenso de becas y de ayudas al estudio, porque ese es el principal barrera en el acceso a la universidad, justamente es la económica. Mauricio, le mandé el año pasado a hacer lo mismo que están haciendo ustedes aquí, hacer un doctorado, pero le mandé a hacerlo en Noruega, perdón. Está allí desde entonces. ¿Saben cuánto le cuesta hacer el doctorado? Le pagan por hacer el doctorado 2.300 euros al mes. Le pagan 2.300 euros al mes. Tenemos 16 países en Europa donde la universidad es gratuita. Cuando tú entiendes la educación como una inversión y como una apuesta, eso que siempre se llena a la gente de decir esas palabras, pero luego la realidad es que solo quien tiene recursos muy altos puede acabar accediendo. Claro, si a esto sumamos todo el Mastergate reciente, porque los 2 últimos años de las carreras universitarias no fue indiferente el 5 años de licenciatura convertirlo en 3+2, no fue inocente. Y aquello que se ha convertido esos 2 últimos años en un lucrativo negocio, sobre todo para las universidades privadas. De hecho, el crecimiento de las universidades privadas ha sido amparado y alentado políticamente. Una universidad por año. Una universidad por año. Desde el año 1997 no se ha vuelto a crear ninguna pública, ningún campus público nuevo, pero una por año se ha creado privadas. Y no vean el negocio. El otro día estuve en una de ellas en Madrid y la cantidad de gente que tenía, sobre todo en el máster. Claro, las consecuencias empiezan a aflorar ahora actualmente a través de los escándalos que aparecen en los medios de comunicación sobre las titulaciones y los másteres.
Por eso decía que parece como si caminásemos de forma compulsiva a lo que describe Adele, a lo que describe vuestro profe aquí en la universidad, que lo sacaron el año pasado y lo denominaron efectivamente, recogiendo de Hall, la ubersidad, es decir, imitando el modelo de capitalismo de plataforma. Por eso se llama así, que está ahora tan de moda, ¿eh? Y decía Uber, Cabify o Airbnb, por citar las más conocidas. Una verificación de la educación superior en la que la docencia se considera un producto de segunda clase, que además se distribuye online mediante contenidos estandarizados empaquetados en vídeos, bueno, muchos de ellos incluso animados, por uberacadémicos cada vez más precarios, excepto los fichajes estrella, lógicamente, que tienen que aparecer ahí para dar ranking a la universidad, en universidades que se gestionan cada vez más como empresas, que se conciben cada vez más como negocio del conocimiento, compitiendo además por Uber estudiantes, hipotecados de por vida para pagar la costosa deuda de cursar grados y máster cada vez más caros. La burbuja universitaria de Estados Unidos ahora mismo es mucho más brutal e impactante que la burbuja inmobiliaria y posiblemente estallará no tardando. Perdón. Por eso digo que, y por eso titulé un poco esto como Publicar o perecer, la loca carrera investigadora. Porque esta lógica empresarial, emprendedora, ahora ya no se dice empresarial, sino se dice emprendedor, luego al menos cito de pasada un poco el término este que penetra en nuestra mentalidad, pues lo que vemos es que incluso las universidades estamos ofreciendo nuestras instalaciones y nuestra credibilidad académica para que las empresas nos utilicen a cambio de esa financiación que ha sido suprimida por los gobiernos. Lógicamente, las empresas donantes patrocinan cátedras de investigación a cambio de poner su publicidad, su denominación, para revelar el origen de los fondos. Cátedras del Banco Santander, cátedras de Lomas, de Taco Bell, tenemos en Estados Unidos, o de Heineken. En mi universidad está incluso la cátedra Almirante Bonifaz. Y es, por supuesto, una cátedra militar. Lógicamente, la investigación que proviene de estas cátedras responde a los intereses de los que las patrocinan, no solo porque es ante quienes tenemos que demostrar la eficacia lógica de su inversión a través de resultados tangibles y que generen beneficios, sino también porque lo que están haciendo es recortar los temas y los intereses de las investigaciones posibles, así como las prioridades de las mismas. De esta forma es lo que se llama la disciplina por el dinero. Se está imponiendo en el mundo universitario e introduce muy serias amenazas a la vida intelectual y el pensamiento académico independiente. Todavía recuerdo la primera investigación europea que dirigí sobre videojuegos, donde analizamos los más importantes y concluimos que todos los más comerciales tenían un alto dosis de valores relacionados con el sexismo, la violencia o aquellos que no promovemos, al menos desde el mundo educativo, para que inmediatamente ADESE, la patronal de los videojuegos, promoviera investigaciones financiadas por ellos que decían que eran tremendamente educativos y además era una alternativa para la gamificación que tanto conoce Jordi Adler. Claro, a esto se une que el actual sistema de evaluación y de promoción, la NECA, es decir, para acceder a ser profesor o profesora en la universidad y para poder promocionar dentro de la carrera universitaria, ANECA ha impuesto un sistema al profesorado universitario que se basa justamente en la acumulación de publicaciones en revistas. Acumulación de publicaciones en revistas, controladas fundamentalmente por dos multinacionales extranjeras, Clarivate y Elsevier. Ya os la citaba antes Eva. Y ya todo el mundo sabe lo que es JCR, SJR, Elsevier, etc. Y esto sí que está empujando a todo el mundo a una loca carrera por publicar en inglés casi siempre o perecer, y no digo en inglés inocentemente, centrando la investigación sobre todo en aquellos temas vendibles comercialmente, sobre todo en el ámbito anglosajón, determinados por los índices de estas dos multinacionales,
que son los que ha decidido la ANECA. Es decir, esto es una decisión política desde el Ministerio. Y por eso pagamos más de 25 millones de euros anuales de nuestro dinero público. En revistas, a veces, que diría que casi nadie lee. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el actual sistema público, que se ha decidido así, de evaluación y de acreditación, para acceder a un puesto docente e investigador en el ámbito universitario o promocionar en la carrera académica, establece que cualquiera que quiere ser profe en la universidad tiene que conseguir que estas dos multinacionales le admitan publicar cierto número de artículos en las revistas que ellos determinen y controlan. Ojo, que lo que hacen es medir fundamentalmente la popularidad, no la validez ni la utilidad social. No importa tanto el contenido, sino el número de citas que haya recibido dentro del ámbito académico tuyo. Y esto se cuantifica, es lo que se denomina sexenios, pero tiene un efecto colateral crucial. Penaliza si no se consigue. Es decir, por una parte la no promoción, el no acceso, la no promoción, pero por otra parte también significa que a aquellos que no lo consiguen se les aumenta lo que se denomina ahora carga docente. Y las palabras no son inocentes. Carga docente. Ahora la docencia es una carga. Y te aumentan el número de créditos. Por eso digo que este sistema está convirtiendo la función docente esencial de la universidad, imitando además modelos de institutos de investigación norteamericanos, ingleses, que nada tienen que ver, en un obstáculo para la promoción académica, casi un castigo. La docencia se convierte casi en un castigo y así terminamos por devaluar la finalidad fundamental de la universidad. Aquí es enseñar. Y acabamos convirtiendo incluso la mentalidad del propio profesorado, porque acaba minusvalorándola o en todo caso postergándola, la docencia. ¿Por qué? Porque se tienen que centrar en la investigación-publicación como una inversión en el propio currículum. Es decir, estamos rompiendo el modelo de bien común para entender esto como un negocio privado donde yo invierto y por lo tanto tengo que tener resultados. Y es curioso porque sabemos en todas las investigaciones que no está probado, yo diría que más bien al contrario, que hay una correlación importante entre tener un alto índice de productividad en investigación y publicaciones con que seas un buen docente. Para nada está probado que haya correlación con la mejora de la calidad y la eficacia en la docencia. Por lo tanto, tendríamos que empezar a cuestionarlo. Como describe Burangi, es uno de los autores más prolíficos en este tema y sobre todo más entretenidos porque tiene un humor bastante satírico. En este sistema todo es beneficio para estas multinacionales editoriales. No solo es que les paguemos 25 millones, sino que los científicos, las científicas, tenemos que producir bajo nuestra propia dirección, casi siempre financiados mayoritariamente de forma pública. Y a continuación, ¿qué hacemos? Se lo damos gratis a las editoriales, a estas dos editoriales, nuestros resultados. Ellas además nos piden que hagamos también gratuitamente, revisemos por pares la validez científica de otros artículos. Y luego, tercer paso, las editoriales venden el producto a las propias universidades, a las bibliotecas, incluso a los propios científicos y a las científicas, que tenemos que poner el dinero público o el nuestro personal para leer aquello que creamos inicialmente. Imagínense como si el periódico El País, por poner uno, o El Mundo, me da igual, exigiera a los periodistas y a las periodistas que, uno, escribieran gratuitamente, dos, editaran el trabajo de el resto también gratuitamente y tres, pidieran además que el gobierno pagara la factura con el dinero de todos y todas. Es un triple pago que es sorprendente porque además nos convierte en esclavos de esta industria que recibe la materia prima de sus propios consumidores y consumidoras, entre comillas, hace que los propios consumidores y consumidoras se encarguen del control de calidad de ese material y luego vende ese mismo material de nuevo a esos consumidores y consumidoras bajo un precio no solo inflado, sino abusivo. Es una auténtica locura. El problema sustancial y que afecta a la concepción del conocimiento compartido es el escándalo que supone el hecho de que resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos, que además el mandato del Horizonte 2020 y mandato de la Unión Europea
dice justamente que tiene que ser públicos y abiertos y accesibles a todo el mundo, pues se publiquen en revistas de acceso privado en una era que llamamos electrónica sin costes de impresión. Es decir, ¿cómo es posible esto? Por eso creo que lo que estamos asumiendo es la lógica de que aquello que ocurre fuera de lo validado por este modelo comercial, competitivo y privado, no existe o no sirve para la ciencia. De hecho, para todo el mundo, lo primero que me preguntan siempre en doctorado, pero ya compañeros y compañeras que les proponemos investigación, ¿y esto cuenta para la NECA? Es decir, si tu trabajo no figura aquí, no vale. Si no es publicado en JCR y sobre todo en los Q1, en los cuartiles superiores, no sirve. Merece la pena, yo les recomiendo leer el texto de Burangi, que lo pueden encontrar, en el que se describe el modo en que un chaval de 23 años, que se llamaba Robert Maxwell, inició en 1946 todo este negocio y configuró el funcionamiento de la ciencia hoy día, que era un comercial, y montó todo este negocio ya a partir de 1946 y se ha extendido prácticamente en todo el planeta. En conclusión, este sistema lo que está es presionando a la comunidad investigadora para adaptar su trabajo a lo que se valora. La investigación rigurosa, que conlleva tiempo, procedimientos a veces muy lentos y reposados, se está pervirtiendo totalmente en esta loca carrera de la cultura del impacto y de la citación para conseguir ser valorado cuanto antes y así poder obtener sexenios, financiación y reconocimiento que facilite promocionar en esta competitiva carrera universitaria. ¿Se acuerdan aquello de que nos enseñaban en la escuela de que había que aprender a cooperar? Se está generando así una inflación de papers inabarcable que casi nadie lee. Curiosamente, estas revistas son posiblemente las que menos se leen, al menos en mi campo, casi ninguna de estas se lee. Se genera así un volumen innecesario de aparato de citación, un hipertrofiado marco teórico, postizo, muchas veces ni siquiera consultado, que lo único que sirve es para aumentar este mercado de la citación cuestionado en innumerables investigaciones y estudios. Pero así seguimos. Y todo esto está obligando a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, donde además ya no es lo mismo publicar entre tres que si publico yo solo. Y si además voy el primero o después el tercero. El último congreso de educación crítica que organizamos en la Universidad de León, hemos tenido que cambiar tropecientas veces si iba el primero o el segundo en la comunicación presentada, porque es que no es lo mismo, no me vale igual el certificado. Estamos naturalizando la competencia en vez de producir formas colaborativas y críticas de pensamiento e investigación. Nos sitúan en lo que Han es el filósofo de moda, yo le recomiendo leer porque además publica libritos pequeñitos muy accesibles, que merecen la pena, La sociedad del cansancio, psicopolítica, y merece la pena leer. Es un filósofo coreano, le está afincando en Alemania y es quizá el más traducido a otros idiomas y otros países. Es lo que él llama, Han, la sociedad del rendimiento, sustituyendo el control y la sociedad disciplinaria de Foucault, ¿se acuerdan del filósofo?, por la autoexplotación y el emprendimiento de sí mismo. Es decir, elegimos, y vuelvo al inicio, elegimos libremente autoexplotarnos. Nos convertimos así en víctimas y verdugos. Acabamos adorando el sistema que nos somete y explota. De hecho, estamos recuperando incluso la ideología del esfuerzo que responsabiliza a la víctima, convirtiéndola en culpable, porque si no has triunfado, es responsabilidad tuya, no has sido capaz tú. Y esto se une a la cultura del emprendimiento, que se está convirtiendo en tendencia, y ya no solo por decisión política en la educación no universitaria, sino también en la universitaria. El emprendedor ahora es la figura heroica de la nueva clase trabajadora. Aguanta sin dormir y a base de cafeína para trabajar como si fuera dueño de la empresa, pero cobrando como un becario o una becaria.
Esta es la competencia clave, además, que se introduce y de la que nos dan formación permanentemente también en el ámbito universitario. Reedición del mito del sueño norteamericano revestido de populismo empresarial, que oculta realmente lo que es la pesadilla de autoexplotación que hay tras esa realidad, marcada ahora sobre todo por ese modelo que decimos de uberización laboral, donde se desplaza el riesgo y la responsabilidad de la precariedad a esa capacidad de empleabilidad de cada emprendedor. Es tu responsabilidad, donde tú tienes que poner incluso todos los medios de producción. Curiosamente, ya no es que se haya apropiado de los medios, sino que los tienes que poner tú y responsabilizarte tú. Fíjense, la ideología del emprendimiento tiene las mismas raíces que la ideología neoliberal, que la ideología del esfuerzo, el interés propio, la pedagogía del egoísmo. Esto es lo que se nos está educando permanentemente. Pues si la ideología del esfuerzo culpabiliza a la víctima de su fracaso y la ideología del emprendimiento le exige que se responsabilice individualmente de su suerte, solo nos queda una tercera pata: la ideología del pensamiento positivo. Esta nueva ideología, no tan nueva, se convierte en el complemento necesario para ayudar a adaptarse a la explotación y sentirse incluso un colaborador libre. Y esto se hace mediante técnicas de coaching emocional, que está tan de moda ahora. La ciencia de la felicidad, que realmente lo que ha servido es sobre todo para gestionar la frustración de grandes contingentes de población afectados por los despidos masivos, se instala en las pedagogías educativas con la psicología positiva y manuales del tipo Pablo Coelho para aprender a cambiar tus percepciones antes que intentar cambiar tus condiciones de vida. Métodos que acaban animando a la servidumbre voluntaria, porque nos dicen: el fracaso es un problema de actitud personal, la crisis es una oportunidad, porque si lo quieres, lo puedes. Tengamos en cuenta que la ideología de la automotivación, junto con el consumo de psicofármacos, su consumo de hecho se ha triplicado desde el inicio de la crisis, hace hoy la función de lo que ayer era el capataz que vigilaba el destajo de la fábrica. Y está consolidando además un nuevo tipo de persona, un empresario de sí mismo, el emprendedor, formado en la lógica de la competición, cuyas relaciones se transforman en cálculos e intercambios. Si yo tuviera que definir esto, diría que son los juegos del hambre, pero revestidos con lenguaje de coaching, con una advertencia: ojo, en este nuevo mundo no hay lugar para las perdedoras, no hay lugar para los perdedores. La protesta y el conflicto social no tienen sentido, porque las exigencias autoimpuestas no tienen ningún responsable ajeno. El fracaso es una responsabilidad personal, es una patología. Por eso me decía Guillermo Rendueles, el máximo exponente en España de la antipsiquiatría, decía: es que en vez de estar llenos los sindicatos, lo que están son llenas las consultas de los psiquiatras a rebosar por las depresiones ante el paro. Porque esta ideología del éxito, de la persona que no le debe nada a nadie, también explica buena parte del auge y del surgimiento de Vox. Porque está generando la desconfianza, incluso el odio hacia los pobres que son perezosos, los viejos que son un improductivo y una carga, o los inmigrantes que quitan el trabajo. Pero ojo, tiene un efecto boomerang, dado que cada cual siente la amenaza de volverse algún día inútil como ellos. El problema, sinceramente, es que es más fácil evadirse de una prisión física que salir de esta racionalidad elegida libremente, ya que esto supone liberarse de un sistema de normas instauradas mediante técnicas de control del yo. Acabo diciendo que es necesario otro sistema de evaluación del profesorado universitario público, sin intereses comerciales, sin criterios de beneficios empresariales, basado en la colaboración y el libre acceso a la producción científica, donde realmente seamos la comunidad, no solo internacional, sino toda la comunidad global, quienes cooperemos conjuntamente. Y hay ejemplos de ello que están construyéndose. Y se habla de pensamiento colectivo, pero luego las prácticas reales son otras. Los repositorios públicos de acceso abierto, que todas las universidades lo estaban implementando, que además es un mandato expreso, como decía, del programa de la Unión Europea Horizonte 2020, administrados por universidades públicas, organizaciones de investigación pública, me da igual, pero que sean públicas,
sí que son una valiosa infraestructura que podría apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa, abierta y gratuita, tanto para su publicación como para su acceso abierto. Ojo, porque ahora también se ha montado el negocio de la publicación en abierto. Y lo siguen montando las mismas dos multinacionales fundamentalmente. Por eso creo que es necesario apostar por una evaluación de la investigación que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente. Trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos, porque fundamentalmente lo que necesitamos es que tenga utilidad social a las comunidades donde se realiza. De hecho, los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto valor son aquellos que valoran también el impacto social y político de la investigación, no por el número de citas de las publicaciones realizadas, sino por la implicación en la resolución de los problemas locales o en el avance del bienestar social, por la participación de la comunidad, de la propia comunidad desde el inicio de la investigación, y estamos hablando de investigación, acción participativa, por eso me alegré tanto cuando una de las posibilidades que teníais ahí de formación era justamente investigación, acción participativa y democrática. También participan en el desarrollo de las investigaciones o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en contextos reales, sean globales o locales, me da igual. Por eso digo, necesitamos una investigación realmente pública, abierta, libre y democrática. Una investigación que cuestione esa concepción neoliberal de la ciencia que cada vez imita más el modelo empresarial y mercantil. Es cierto que Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento Nacional para superar este modelo y avanzar hacia otro modelo. Un nuevo sistema de evaluación público y abierto de la investigación. El problema es que con tantos cambios de gobierno ahí sigue parado en el limbo de los justos. Por eso creo que buena parte de la comunidad universitaria estamos demandando desde hace tiempo, a través de espacios muy diversos como Unidigna, que antes os citaba Odette, una universidad pública al servicio del bien común y comprometida socialmente, para contribuir a hacer una sociedad más justa, más sabia, más equitativa y sostenible, cuyos ejes además se han diseñado muy claramente, un decálogo por un modelo de universidad pública para el bien común que podéis encontrar efectivamente buscando en la red Unidigna, donde estamos, hay todo un colectivo de profesorado, gente investigadora y gente que creemos en otro modelo de investigación y de universidad. En definitiva, lo que se demanda es una universidad cuyas tres misiones fundamentales, la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, que cuando se habla de transferencia, casi siempre parece que es la transferencia a las empresas, el tercer eje es el servicio a la sociedad, estén orientadas, estas tres funciones orientadas a los intereses sociales generales, la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la igualdad de género, la economía para el bien común, la justicia social, y no por los intereses del mercado como prescribe el modelo neoliberal. Muchas gracias.